El 98% del ADN del humano es idéntico al del chimpancé. Claro, eso explica mucho de lo que están haciendo estos tipos al aire. Monkeys. Nosotros continuamos en Monkeys y lo prometido es deuda. Él está con nosotros del otro lado. Es actor, comediante, humorista, periodista, estudió ciencias políticas y desde el año 2017 lanzó el proyecto junto a un gran equipo que se llama País de Boludos. Con nosotros del otro lado, el señor Fede Simonetti. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Regio. Te veo muy bien, te veo muy cómodo. Eso me da mucho Gracias. gusto. Sí, como si estuviera en casa, me siento como en casa. Como si no quedara otra, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, Fede, lo decíamos recién antes de empezar la nota, lo mencionábamos en el bloque anterior, contábamos un poco de qué se trata esta excelente iniciativa que es País de Boludos, pero queremos que vos nos hagas un resumen. ¿Cómo nace, cómo surge esta idea de quizás informar o quizás no, de hacer humor con País de Boludos? Surge de un poco de estar podrido de no encontrar un discurso en los medios de comunicación que no busque que uno saque conclusiones y piense de determinada forma después, y eso te lleve a votar a Sultano o a Mengano o a poner la atención en algún lado. Es sin especulación. Entonces, un poco venía también de una idea de hacer comedia aprovechando las cosas que uno sabe, ¿no? Y hacer alguna cosa en redes, que todos los comediantes siempre en algún momento nos planteamos, ¿qué hago en redes? ¿Qué tengo que hacer en redes? Y entonces un poco de ahí surgió un proyecto que se llamaba Noticias para Gente que se despierta al mediodía, que lo hacía en Instagram, y que es como el papá de País de Boludos sería, porque de ahí, de hacer ese micro diario breve en Instagram, después propuse, así lo tiré un par de veces, que tenía ganas de hacer un late night, se acercó algunos amigos y alguna gente para laburar en eso, y bueno, lentamente fue naciendo así País de Boludos, que empezó creo que en septiembre de 2007. Que es un proyecto que hay mucha gente trabajando detrás y que también se han sabido posicionar principalmente en YouTube, pero también en diferentes redes sociales. ¿Cómo y cuándo, Sí. Fede, influyó por ahí esto de la cuarentena, esto de que la gente esté en casa en el crecimiento de PDB? Bueno, creció mucho en eso. Me parece que no sé si es por la cuarentena que te obliga a estar en casa, o en realidad todo esto de la pandemia que te motiva a conducir, a buscar noticias, ¿viste? A tratar de encontrar alguna forma. Y la verdad es que me parece que se lució mucho en este contexto una forma de presentar noticias que no sea dramática, como por ejemplo con chistes. Claro. Entonces, ahí me parece que hubo una explosión desde ese lugar, desde gente que realmente dijo, qué bueno, la verdad es que tengo una manera de no de informarme que no sea un dramón terrible, o que te hagan el recuento de fiambres, o que te pongan, no sé, una cámara en vivo en la puerta de un geriátrico, como si eso fuera necesario. Sí. ¿No? Entonces, me parece que un poco fue cambiando esa lógica en general. No está necesitando eso en este momento, me parece, la población. Entonces, nada, algo como País de Boludos, que más o menos te da un pantallazo de lo que tenés que saber del día en 12, 15 minutos, con chistes. Y cuando ustedes se plantean hacer País de Boludos o cuando inician con esta idea, ¿era informar o era hacer humor o era hacer una mixtura entre estas dos cosas? No, a mí me parecía que yo siempre quiero hacer comedia, y la verdad es que quiero hacer comedia. No. Pero, las noticias son una excusa en esto. Lo que pasa es que también, nada, bueno, después vos te das cuenta que hay gente que se informa de posta a través de lo que vos haces, y eso en algún punto hay que respetarlo, está bien. Lo que pasa es que, bueno, hay algo en común que tienen el periodismo y la comedia en ese sentido, que es que tienen que ser anarquistas en su concepción y en su idea y en qué es lo que se quiere buscar y qué es lo que se quiere probar, ¿viste? Y entonces es como que van por caminos medio parecidos, ¿no? Claro. Entonces hay un punto de conexión ahí donde se tocan, que es donde, bueno, qué sé yo intentamos
estamos haciendo información y realmente no intentamos que nadie se beneficie de esa información que damos. Y intentamos hacer chistes y obtenemos lo mismo, digamos. De hecho, no se puede hacer chistes desde oficialismos o desde sectores empresariales, porque es como un humor que te baja, es una cuestión, te baja como de forma vertical, ¿viste? Y no existe, el humor es para empoderarte, o sea, es para que su dirección es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Claro. Entonces, tiene algo parecido con el periodismo eso, ¿no? O sea, es como el periodismo cuando te lo da el poder, en general es vacío, no tiene sentido, porque el periodismo en algún punto está para cuestionar el poder y el humor lo mismo. ¿Y pensás, Fede, que hay una franja quizás de la población que se informa de esta manera o que ustedes están logrando llegar con la cuestión periodística a un público que ya no lee los diarios, que ya no escucha la radio, que se informa a través de las redes? Sí, sí, me parece que es justamente eso, pero no sé si es que estamos llegando nosotros o llegan otros también, o sea, llega, qué sé yo, puede llegar de portales o cosas parecidas tipo Filonews, o pueden llegar, no sé, el Destape o bueno, Futurock. Ya hay un montón de proyectos que van encontrándole alternativas a los medios tradicionales de hace 10, 15 años, viste, que por lo menos estaban vigentes. El diario de papel ya es algo que no está prácticamente existiendo y también empieza como empieza a cobrar, o sea, al tener todo el mundo todo el tiempo disponibilidad sobre la información, porque si no te llega a través de Twitter, te llega a través de otra red social, si no te llega a través de un portal, de algo, de una noticia, pero en general, viste, no hay en este momento una competencia para ver quién tiene la primicia de algo, digamos. Eso ya está desapareciendo y lo que empieza a aparecer con fuerza es la firma y la interpretación de la noticia, ¿no? Y eso es algo que me parece que está empezando a tener más peso, digamos, que por ahí antes cuando uno incluso ve las películas o series que se hacían en los 90, ponele, uno ve que siempre son periodistas corriendo detrás de la primicia, la información. Eso ya no existe. Ahora es cómo se interpreta y todo está pasando, me parece, por ahí. Fede, ustedes son quizás como País de Boludos unos referentes en lo que es el financiamiento a través de membresías o de estas nuevas formas de financiar las producciones periodísticas o artísticas. Y leí en una entrevista que te hacían la pregunta que me llamó mucho la atención y me gustó la forma que te preguntaron. ¿Cómo es vivir de la gorra de YouTube? Y también de YouTube y de la gente que se suma al proyecto. ¿Cómo les llega esto? Liberador. La palabra es liberador. Es excepcional. Qué mejor para hacer un proyecto independiente que además combine dos cosas que necesitan ser autárquicas y anárquicas y no depender de nada, que no tener que depender ni de publicidad, ni de pautas de gobiernos, ni de nada que te obligue a tomar partido por algo que no quieras, o sea, que te da libertad absoluta. Es liberador, la palabra es esa. Siguiendo con el hilo de sacar las preguntas que te hicieron en otras entrevistas a Fede Simonetti, quien está con nosotros en País de Boludos. Qué buena refrito de entrevista me estás haciendo. Vamos por eso, es hora del es almuerzo. Como una croqueta de entrevistas, ¿no? Bien, en esta croqueta de entrevistas, entonces me encantó esa definición. En una te preguntaron, en realidad un textual que dijiste vos, solo podés tener éxito si te permitís fracasar. ¿Vos considerás que en tu caso fracasaste en algo para tener éxito hoy con PDB? Sí, obvio, sí, 1000 veces, 1000 obras de teatro, show, funciones, proyectos, emprendimientos, bandas. Fracasar, pero a ver, lo que pasa que también yo lo que creo es que hay que sacarle peso y dramatismo a los sucesos, digamos, ¿no? Al golpe de gracia, al golpe de suerte, a lo que de golpe pasa y cambia la vida de todos. Me parece que eso ya es una lectura yanqui de la vida, ¿viste? De película, en esa que de golpe te vio un importante productor y la vida te cambió a partir de ahí. Las cosas no suceden ahí. Me parece que hay que entender que la vida es un proceso de días, que un día que empieza y después termina y empieza otro día y así 365 veces por año y así cada año de cada momento. Entonces,
lo que uno va haciendo todo el tiempo y en donde uno va triunfando y teniendo éxito y fracasando y teniendo no éxito, digamos, forma parte de una misma cosa que después te hace que cuando se te da una oportunidad estés a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero me parece que hay, para que te vaya bien, tenés que asumir o permitirte en el fuero íntimo que las cosas puedan salir mal también. O sea, bueno, o sea, que entender que, bueno, naturalmente puede pasar. Hay una posibilidad de que las cosas no salgan y me frustre. Y eso me parece que es lo que te permite tener éxito. Eso me parece que es lo que te permite decir, ah, bueno, entonces me divierto, entonces interpreto esto como un juego y no como una cosa de presión. Yo lo comparo muchísimo con los jugadores de fútbol cuando van a patear un penal, viste que a veces los ves y decís como, esta gente, estaba muy nervioso y es probable que lo erre, ¿no? Claro. ¿Viste? Que la ¿Y manda a la por qué lo tribuna. erra? Y en parte porque no se permite errarlo, ¿se entiende? O sea, como si vos vas y decís como, no puede fallar, y bueno, falla, porque estás tan concentrado en que me parece que hay que naturalizar ese tema del éxito y entender también que cada uno tiene su éxito, su propio éxito personal, no es el mismo. Yo no puedo apelar, no hay un éxito que sea el que todos tenemos que apelar y ir ahí, digamos. Yo creo que alguien que verdaderamente le encanta tener un almacén y consigue tener su propio almacén y atiende su propio almacén y lo mantiene, es una persona exitosa. Última pregunta de esta croqueta de entrevistas como Fede supo describir. En otra entrevista justamente Muy buena. hablaban del laburo de guión que lleva, que realmente para quienes somos boluders y tenemos como referencia todas las noches ver el capítulo de Tardecita, todo el laburo de guión y también para los programas especiales que hacen los fines de semana. Y decían en una entrevista, o decías vos, mejor dicho, que muchas veces tiraban hasta 10 o 12 veces el guión para que llegue finalmente el que les gustaba y el que les parecía correcto. ¿Esto fue así? Sí, sí, lo hicimos sobre todo en la primera gestión de País de Boludos cuando estaba Julián Urman, porque ahora yo en medio de los programas de los domingos los escribo medio solo, pero en ese momento los escribíamos de a dos y era un ping-pong, lo agarraba uno, se lo pasaba al otro, lo corregía, se lo pasaba al otro, lo corregía, se lo pasaba al otro, y me parece que nosotros vivimos una cultura en general en Argentina de que se subestima mucho el guión. Si vos ves los programas de televisión, sobre todo los cómicos, los humorísticos, vos ves que el guión de golpe lo hace dos personas, ¿viste? Y se gasta un montón de sueldo y todo en traer una figura y hacer que venga, no sé, y está el Puma Goiti con Flor Peña y jajaja, y en guionistas se ahorran toda la guita de la producción, se la ahorran en guionistas. Y es un error, porque me parece que es la clave de todo, sobre todo pues, en comedia, ¿no? Y me parece que nosotros en Argentina en general no se labura bien el guión, no se acostumbra a trabajar bien los guiones, no se entiende. Llaman la atención cosas como esas que por ahí uno lo ve en mercados bueno, que precisamente por ser mercados que están bien y que funcionan y ya están caminando, como por ahí el Yankee, ¿viste? Se naturalizan. Uno ve un capítulo de Los Simpsons, tiene 25, 17 guionistas, 20, no sé, o sea, ¿viste? Lo mismo con programas cómicos tipo Saturday Night Live y eso, ¿viste? Y son estructuras de trabajo en equipo. Lo que pasa es que en general en Argentina nos cuesta un poco las estructuras de trabajo en equipo. Y además, en general, siempre estamos al borde del desfinanciamiento. Entonces, muchas veces se opta para que las cosas salgan mejor por contratar figuras que van a llamar a gente, tipo, está Sultano, entonces la voy a ver, y el guión se deja. Pero el guión es todo en comedia, es todo. Te llevo ahora, Fede, al plano de los viajes porque sabemos que sos un tipo que ha recorrido muchos países y... Muy viajado, sí. Muy viajado. La pregunta es, si tuvieras que elegir hoy un país, por el motivo que fuera, al que no pisarías nunca más, que ya conoces, ¿cuál sería y por qué? País, ciudad, localidad, destino. Uh-huh. Dame un segundo, porque... Sí. Repetimos la pregunta para quien está del otro lado. No pisaría nunca más. Sí, o quizás por ahí, en vez de no pisarías, no te radicarías, no te irías a vivir allá. No, irme a vivir, yo creo que no viviría en ningún lugar que no fuera Argentina hoy en día. Hoy en día, sí, en algún momento fantaseé con por ahí la posibilidad de radicarme o laburar en España, qué sé yo, y después se me fue un poco
el entusiasmo. Me parece que en el caso de España es como un país muy en la zona de confort, muy como concentrado en pasarla bien. Y me parece que hay como, no sé, no es mi estilo de vida, no está tan pensado desde ese lugar, ¿viste? Es como muy... Pero creo también, París, por ejemplo, uno de los lugares que me tocó conocer, muy violento, muy agresivo. Es una Mira, ciudad muy agresiva, no la hacía, pero la gente se putea en la calle. Me da esa sensación, ¿no? Andás a ver, pero viste, después uno saca conclusiones. España conozco sí más. Pero yo creo que viviría solamente en Argentina. Me parece que hay un montón de cosas por hacer y hay un montón de cosas, de problemas por solucionar, me parece. Y además creo que nadie me entiende ni nada lo entiendo tanto como el vivir acá. Y eso es como casi que impagable. y por el contrario, si tuvieras que sí o sí irte de Argentina y a radicarte en algún país, cualquiera sea latinoamericano, europeo, de donde sea, ¿cuál sería y por qué? Elegí alguno. A mí me gustaría radicarme en Inglaterra, pero no entiendo bien inglés, ¿no? Pero, ¿No te pero llevas me bien con el parece que inglés? lo que pasa es que también, viste, uno después se encuentra con idiosincrasias bastante difíciles o distintas a las de uno, pero también, en Chile también podría vivir contra todos los pronósticos, viste. Me parece que también la sociedad chilena está como cambiando mucho de lo que conocimos nosotros y está en un proceso muy interesante de, de- uy, de destruirse, perdón, no sé si dejé de salir en cámara No, toquecito. Ahí te, está. te vemos perfecto y te Dejé escuchamos de, increíble. dejé de, Chile está en un proceso que dejó se empezó como a deconstruir la sociedad que había dejado el pinochetismo, ¿no? Y está en un proceso interesante con eso. Necesitamos entonces ahora tus recomendaciones. Por un lado, Dale, un disco, por otro lado, un libro, cualquiera, y por otro lado, una película, en el orden que vos quieras. Algo que nos un, dis- recomiendes para esta semana. un disco. Qué asco, una mosca inmensa. De esas que te ¿Viste sacan a esas pasear. de que son como de la bosta? Ahí está. Un disco, The Reality of My Surroundings. Bien al inglés. The Reality of My Surroundings. Algo Bien, así sería, ¿no? De Fishbone. Ese sería un disco. Ustedes escuchen, después me dicen. bien, tarea para el Eh, hogar. Después, una película, Sonatine, de Takeshi Kitano. Es muy buena, Sonatine. ¿Y que era un disco, una película y qué Y un más? libro. Crónica del pájaro que le da vuelta al mundo, de Akira de Kurosawa, cualquiera me salía. ¿Cómo se llama este? Se me confundieron de japoneses, se me cruzaron los japoneses. Bien, el nombre es Crónicas de un pájaro De- que le da vuelta al del mundo. pájaro que le da vuelta al mundo. ¿Cómo se llama el escritor japonés este? Ay, no me sale. Murakami, ahí está. Bien. Me confundí en japonés. Nosotros tenemos una sección en nuestras redes sociales, en Instagram, que se llama Recomendata y que semanalmente vamos recomendando algún libro, una serie, una película, un recital, un disco y en este caso vamos a ahorrarnos el laburo ya que tenemos un guionista que lo puede hacer por nosotros, vamos Por favor. a estar recomendando en nuestra cuenta de Instagram. Por último, Fede, algún sueño, sea con País de Boludos, sea un sueño personal, cualquiera, un sueño por cumplir, ¿cuál sería? Me encantaría me encantaría que un poco la sociedad argentina bajara un poco la lanza, ¿no? En un momento entendiéramos que nos vamos a tener que poner de acuerdo porque si no se va todo al bombo y un poco bajemos, comprendamos eso sería un sueño. Fede Simonetti con nosotros entonces ahora sí, se somete al ping pong de Monkeys que dice que es malo. Yo creo que me va a sorprender, para mí nos va a sorprender y con ese mismo láser, ahora en este mismo momento, comenzamos entonces el ping pong de Monkeys. Son 5 preguntas una tras de la otra, lo primero que se te venga a la cabeza. Vamos con la primera entonces. Vamos. Si tuvieras que reencarnar en un youtuber actual, ¿cuál serías y por qué? Momento, me estás provocando. ¡Apa! Odio la palabra youtuber, odio. Hay que desterrarla del diccionario. Terminemos con esa idea de pensar que la plataforma va por sobre el contenido. Es como si decir televisores a los que hacen televisión o radiers a la gente que hace radio.
El contenido es una cosa y la plataforma es otra. Dicho esto, te lo resumo así nomás. Bien, me va Jorge. con remate y todo. Jorge Pinarello. Sí, yo sabía que no te considerabas youtuber justamente por esto, por lo que decís de esta frase que Me da re bronca ese concepto de youtuber. Claro. Es como... ¿De qué hablamos? Sí, además todo va... Hoy los medios o las nuevas redes conviven Instagram con YouTube, con otras formas de consumo vale. también. Bien, entonces sería Jorge Pinarello de Te lo resumo así nomás. Ponele. Bien, vamos con la segunda. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico cualquiera sea, ¿con quién irías? Con Belgrano. Con Manuel Belgrano. Sí. Número 3. Si Me tuvieras parece que... más divertido de todos. De todos nuestros próceres. Tiene varias historias que son interesantes respecto... Hay una que me Sí, llama mucho sí. la atención, es la de la posibilidad del cultivo de cáñamo en Argentina, que no le dieron mucha bola, me parece, y demás. Sí. Es un personaje Belgrano. interesante. Belgrano, entonces. Número 3. Si tuvieras que ocupar un puesto político en este contexto de pandemia, sea cual sea el rango, sea ministro, ejecutivo, etcétera, ¿cuál elegirías y por qué? Jefe de gabinete. Bien. ¿Por qué? Yo creo que es lo que más falta un poco de laburo en ese área, me parece. O sea, no sé si laburo, me parece que al gobierno le está faltando un poco de gestión buena. No sé si yo se la podría dar, ¿no? pero me parece que a nivel gestión hay como desórdenes y problemas que hay que solucionar. La pregunta escatológica que no puede faltar. No, pero- ¿Comer torta con gusto a caca o caca con gusto a torta? Caca con gusto a torta. Y por último, la número 5. ¿Cuál es la peor pregunta que podría haberte hecho y que no te hice? No sé, a ver, me mataste todo por La peor. Un clásico. ¿Cómo fue que empezaste? Esperá, la típica es, ¿y te fue mal alguna vez en algún show? Ese es un clásico. Contate alguna anécdota de alguna mala de un show, ¿Te ¿viste? fue mal Como... alguna vez? Sí. Bueno, estuve escuchando algunas por ahí de algún evento privado en el que te han contratado, justamente. ¿Viste? En el que Siempre me había... las pusiste. en el que había curas y gente grande y no sabías cómo remarla. Exacto, sí, Pasa siempre eso. me las- Fede, muchísimas gracias por haber A pasado por ustedes. esta entrevista. Te agradecemos muchísimo. País de Boludos, entonces, en todas las redes para aquellos que estén escuchando y ahí los encuentran. Hasta mañana. Ahí vamos, Fede Simonetti con nosotros. Un abrazo grande. Chau, Fede. Chau. Ahí pasaba, señoras, señores, amigos, amigas, Fede Simonetti, ya lo encuentran como País de Boludos, @PDB, País de Boludos en YouTube, en Instagram, hacen contenido muy copado para cagarte de risa y además también informarte. Nosotros seguimos en Monkeys.